Cada noche, sin excepción, te vas a quedar completamente ciego, sordo y paralizado durante horas por voluntad propia, en un mundo que sigue siendo peligroso. Eso es dormir. Y llevas haciéndolo toda tu vida sin cuestionarlo ni una sola vez. Vas a pasar aproximadamente 26 años de tu vida dormido. 26 años, inconsciente, babeando en una almohada. Y lo más loco de todo es que, después de miles de años de existencia humana, todavía no sabemos del todo por qué hacemos esto. Sí, tal como lo oyes, dormir es una de las actividades más importantes, más universales y, sorprendentemente, más misteriosas de todo el reino animal. Y hoy vamos a meternos de lleno en tu cerebro dormido para entender qué rayos pasa ahí adentro cada noche. Empecemos por lo obvio. Todos los animales duermen. Todos. Los delfines duermen con medio cerebro despierto para no ahogarse, literalmente apagando un hemisferio a la vez. Las jirafas duermen apenas unos minutos al día, en siestas cortitas y aterradoramente vulnerables. ¿Y los humanos? Bueno, los humanos decidimos que lo mejor era quedarnos completamente indefensos durante 8 horas seguidas, todas las noches, en un mundo lleno de depredadores. Evolutivamente hablando, esto debería ser una pésima idea. Y sin embargo, aquí seguimos. Eso nos lleva a la primera gran pregunta. ¿Por qué el sueño sobrevivió a millones de años de evolución si nos deja tan vulnerables? La respuesta corta es que, sea lo que sea que el sueño hace por nuestro cuerpo y cerebro, es tan importante que vale la pena arriesgarse a que un tigre dientes de sable te encuentre roncando. Cuando te quedas dormido, no simplemente apagas la luz. Tu cerebro entra en un ciclo de fases increíblemente organizado, como si tuviera una coreografía ensayada. Primero viene el sueño ligero, esa etapa rara donde a veces sientes que te caes de un edificio y tu cuerpo entero da un salto. Ese pequeño susto tiene nombre. Se llama sacudida hípnica, y nadie sabe exactamente por qué ocurre, aunque hay teorías que dicen que es un reflejo ancestral de cuando nuestros antepasados dormían en los árboles y su cerebro literalmente pensaba: nos estamos cayendo, hay que reaccionar. Y luego está la fase más famosa de todas, el sueño REM, que significa movimiento ocular rápido. Aquí es donde ocurre la mayoría de tus sueños, y aquí es donde tu cerebro decide, sin previo aviso, mostrarte una película surrealista protagonizada por tu jefe, un pulpo, y por alguna razón, tu casa de la infancia con pasillos que no existen. Durante el sueño REM, tu cerebro está casi tan activo como cuando estás despierto. Tan activo, de hecho, que tu cuerpo tiene que hacer algo drástico para evitar que actúes físicamente tus sueños. Te paraliza. Literalmente. Se llama atonía muscular, y es la razón por la que no te levantas de la cama a perseguir al pulpo imaginario de tu sueño. Ahora hablemos de por qué soñamos. Durante décadas hubo teorías bastante intensas al respecto. Sigmund Freud pensaba que los sueños eran deseos reprimidos disfrazados en símbolos, lo cual convirtió a varias generaciones en personas convencidas de que soñar con una escalera significaba algo profundamente incómodo sobre su vida personal. La ciencia moderna es un poco menos dramática. Hoy se cree que soñar ayuda a tu cerebro a procesar emociones, consolidar recuerdos y básicamente ordenar el caos informativo que absorbiste durante el día, como si tu mente hiciera una limpieza de escritorio mientras tú estás inconsciente. Esto explica por qué, cuando estás estresado, aprendiendo algo nuevo o pasando por un cambio grande en tu vida, tus sueños se vuelven más intensos, más raros y, ocasionalmente, protagonizados por un examen que nunca estudiaste, en una escuela a la que ya no vas y por alguna razón sin pantalones. Aquí viene la parte que probablemente no sabías. No todos dormimos igual, ni todos necesitamos la misma cantidad de horas. Existe una rarísima mutación genética que le permite a un porcentaje diminuto de la población funcionar perfectamente con solo 4 o 5 horas de sueño por noche. Si tú no tienes esa mutación, y estadísticamente casi seguro que no la tienes, dormir 5 horas no te convierte en una persona productiva. Te convierte en una persona cansada que cree que es productiva.
que es completamente distinto. De hecho, la privación de sueño es tan seria que después de suficientes horas sin dormir, tu cuerpo empieza a sufrir efectos similares a estar intoxicado. Hay estudios que muestran que estar despierto durante 24 horas seguidas afecta tu coordinación y tu juicio de forma comparable a tener alcohol en la sangre por encima del límite legal para conducir. Es decir, quedarte despierto toda la noche viendo videos no es solo mala idea, es literalmente el equivalente funcional de manejar borracho, solo que sin la parte divertida de la fiesta. Y no podemos hablar de sueño sin hablar del gran villano moderno, la luz azul de las pantallas. Tu cerebro decide cuándo producir melatonina, la hormona que te da sueño, basándose en la luz que detectan tus ojos. Miles de años de evolución le enseñaron a tu cerebro que la oscuridad significa hora de dormir y la luz brillante significa todavía es de día, mantente alerta. El problema es que tu cerebro no sabe que esa luz brillante que ve a las 11 de la noche no es el sol, es tu teléfono mostrándote videos de gente cayéndose en patineta. Así que tu cerebro, confundido, decide posponer el sueño, mientras tú te preguntas por qué no puedes dormir a pesar de estar agotado. Otro dato curioso: los animales que duermen en grupo, como los humanos primitivos probablemente hacían alrededor de una fogata, suelen dormir más profundamente que quienes duermen solos, porque el cerebro reptiliano relaja parte de su sistema de alerta cuando siente que hay otros vigilando. Esto podría explicar por qué muchas personas duermen mejor acompañadas, ya sea por una pareja, una mascota o técnicamente con la televisión encendida haciendo ruido de fondo, aunque los científicos del sueño probablemente no aprobarían esta última estrategia. Entonces, la próxima vez que te sientas culpable por dormir 8 horas en lugar de aprovechar el día, recuerda que ese tiempo no es tiempo perdido. Es limpieza cerebral, reparación física, procesamiento emocional y ocasionalmente una producción cinematográfica surrealista protagonizada por tu subconsciente con un presupuesto de $0. Dormimos porque, después de millones de años de evolución, arriesgándonos a estar completamente indefensos durante horas cada noche, nuestro cuerpo decidió que valía la pena el riesgo. Y honestamente, después de todo lo que hace tu cerebro mientras tú roncas, la pregunta ya no es ¿por qué dormimos tanto? La pregunta es ¿por qué alguna vez pensamos que era buena idea dormir menos?